El tratamiento del trastorno bipolar es sin duda un tema complejo, pero la ciencia, por suerte, nos ha ido dando un mapa cada vez más claro. Así que hoy vamos a desglosar esos tratamientos psicológicos que han demostrado ser eficaces. Y ojo, no como una alternativa, sino como un complemento esencial a la medicación. Todo, por supuesto, basado en la evidencia empírica más sólida que tenemos. Para ordenar un poco las ideas, esta será nuestra ruta. Primero, vamos a entender bien el desafío del trastorno bipolar y por qué los fármacos solos no bastan. Luego, veremos qué respuesta nos da la psicoterapia, cuáles son las terapias con más respaldo, qué dice la evidencia sobre ellas. Y para cerrar, hablaremos sobre la visión de un tratamiento integrado. Muy bien, empecemos por el principio. Para entender por qué la psicoterapia es tan crucial, primero tenemos que comprender las limitaciones de un enfoque que sea puramente farmacológico. Y para que quede claro de dónde sale esta información, nos estamos basando en guías clínicas y estudios de muchísimo impacto, por ejemplo, los publicados por el Instituto NICE del Reino Unido o la prestigiosa revista The Lancet. Así nos aseguramos de partir de una base científica súper rigurosa. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Los fármacos son, y que no quede duda, la piedra angular del tratamiento. Pero la realidad clínica nos muestra que la historia es más compleja. Simplemente no alcanzan a cubrir todas las necesidades. Para poner a todos en la misma página, es fundamental recordar que el trastorno bipolar es, en esencia, una condición cíclica. Esta alternancia entre manía y depresión genera una inestabilidad que va mucho más allá del estado de ánimo. Impacta en todas las áreas de la vida. Aquí es donde vemos claramente esos huecos. A pesar de la medicación, las recaídas, siguen siendo muy frecuentes. A menudo persisten síntomas residuales, como una tristeza leve o una irritabilidad constante, que le restan calidad de vida a la persona. También se ven dificultades cognitivas y en las relaciones, y por supuesto, un problema fundamental, la adherencia al tratamiento, que a veces es un verdadero desafío. Bueno, frente a estos vacíos, la ciencia nos da una respuesta muy clara. Y es aquí donde entra en juego la psicoterapia. Pero no como una opción secundaria, no, sino como una pieza fundamental, esencial, en el rompecabezas del tratamiento. Y no estamos hablando de opiniones, sino de datos puros y duros. Muchísimas revisiones sistemáticas y metaanálisis, como los que se ven en el Journal of Affective Disorders o el British Journal of Psychiatry, han documentado de forma sólida los beneficios de estas intervenciones. El término técnico que usamos es psicoterapia coadyuvante. La palabra clave aquí es complementaria. ¿Qué significa? Que su función es trabajar en equipo con los fármacos. Juntos, potencian los resultados, atacan los problemas desde varios frentes y le dan a la persona herramientas para gestionar su propia condición. ¿Y cómo lo logra? Pues aquí lo vemos perfecto. La psicoterapia educa, y eso empodera. Ayuda a que la adherencia mejore, enseña a identificar esas primeras señales de una recaída para poder actuar a tiempo y da estrategias para manejar el estrés y las relaciones. Si se fijan, cada uno de estos puntos ataca directamente los huecos que vimos antes. Es una estrategia totalmente integral. Muy bien, ahora que ya entendemos el por qué, vamos a meternos de lleno en el qué. O sea, ¿cuáles son exactamente estas terapias que la ciencia respalda con más fuerza? La primera, y probablemente una de las más conocidas, es la terapia cognitivo-conductual, o TCC. Lo que la hace tan potente para el trastorno bipolar es su enfoque súper estructurado, orientado a metas, que se basa en cómo interactúan nuestros pensamientos, emociones y conductas. La TCC trabaja en varios frentes que son clave. Por un lado, enseña a identificar y a cambiar esos patrones de pensamiento que nos juegan en contra y desestabilizan el ánimo. Por otro, pone un énfasis enorme en regularizar las rutinas diarias, algo vital en el trastorno bipolar, y en aprender a reconocer esas primeras señales de alerta para prevenir una crisis mayor. Ahora hablemos de la psicoeducación. A ver, puede sonar simple, pero su poder es inmenso. De hecho, se considera una intervención fundamental y casi siempre está integrada en otras terapias. La idea de fondo es muy sencilla, pero poderosa. El conocimiento es poder. Cuando una persona entiende qué es el trastorno bipolar, por qué es tan importante la medicación y cómo reconocer los síntomas, deja de ser un receptor pasivo del tratamiento y se convierte en un agente activo de su propia recuperación.
Aquí tenemos dos enfoques súper interesantes. Por un lado, las intervenciones familiares parten de la idea de que el trastorno no afecta solo a una persona, sino a todo su entorno. Entonces trabajan para que la familia sea una fuente de apoyo, no de estrés. Por otro lado, la terapia interpersonal y de ritmos sociales, o IPSRT, se enfoca en la regularidad. La hipótesis es que si los ritmos de vida, como el sueño o las actividades, se desestabilizan, pueden actuar como detonantes de un episodio. Ok, hemos visto varias terapias potentes, pero no todas tienen el mismo peso científico. Entonces, la pregunta es, ¿cómo las ordena la evidencia? ¿Cuáles tienen el respaldo más fuerte? Vamos a verlo. Y para responder a esto, nos vamos a basar en dos de las fuentes más influyentes que hay. La División 12 de la Asociación Americana de Psicología, la APA, que es un referente mundial en tratamientos con apoyo empírico, y la Guía de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud Español. A ver, lo realmente interesante de esta tabla de la APA es lo que vemos aquí. Fíjense bien, tanto la psicoeducación como la terapia familiar reciben la calificación de fuerte apoyo experimental. Esto no es una recomendación cualquiera, ¿eh? Significa que la evidencia que la respalda es de la más alta calidad, que viene de múltiples ensayos clínicos controlados y súper rigurosos. Digamos que es el estándar de oro de la investigación. Y si miramos esta otra tabla, que resume la evidencia de varias guías, lo confirma. Aquí, tanto la TCC como la psicoeducación alcanzan un grado de recomendación A. Este es el nivel más alto que existe e indica que hay una recomendación muy fuerte para usarlas basada en un cuerpo de investigación que es consistente y de alta calidad. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? El mensaje es claro, es contundente. El futuro, y también el presente, del tratamiento del trastorno bipolar es la integración. Esta cita del manual, de donde sacamos la información, lo resume a la perfección. No estamos hablando de una creencia o una preferencia, sino de un cuerpo sólido de conocimiento. La combinación de psicoterapia y medicación no es solo un poquito mejor, es eficaz, es efectiva y es eficiente. Por lo tanto, el punto clave es este. El estándar de oro, el tratamiento óptimo, no es fármacos o psicoterapia, es fármacos y psicoterapia. Un plan de tratamiento que se personaliza, que combina la estabilización biológica de la medicación con todas las habilidades y estrategias que nos da la terapia. Y cerramos con una reflexión que nos lleva un paso más allá de la ciencia. La evidencia es clarísima. Ya sabemos lo que funciona. El gran desafío que tenemos ahora no es tanto de conocimiento, sino de implementación. ¿Cómo logramos que estos tratamientos, que de verdad pueden cambiar vidas, estén disponibles para todas las personas que los necesitan? Esa es la pregunta que nos queda por responder.